como en la Tierra, digamos, tenemos caminos y tenemos caminos asfaltados, señalizaciones, carteles de advertencia, a lo largo de los siglos también los maestros se han ocupado de señalizar el camino al cielo, el camino del viaje al alma, han puesto mojones y estaciones para que los buscadores no se perdieran, pudieran encontrar la dirección, encontrar el rumbo y llegar a destino. Y siempre eso ha sido materia de debate y de estudio de muchos catedráticos. Hoy tenemos con nosotros a un amigo y a un profesor nuestro desde la primera hora, Fernando Mora, que es traductor y biógrafo en habla hispana de Ibn Arabi. También es un catedrático que explora las profundidades de la mística islámica y siempre pone sobre el tapete aspectos poco estudiados del sufismo y de sus maestros y lo hace de un modo encantador, muy didáctico y a la vez muy profundo. Así que bienvenido, Fernando. Salam alaikum para ti. Alaikum salam. Muchas gracias por tus palabras inmerecidas, creo, por tu parte. Me alegra siempre mucho, mucho verte. Cuéntanos Y a mí el también. curso que vas a dar en mayo, que hemos titulado El viaje espiritual. Cuéntanos un poco qué es lo que va a Bueno, tratar. va a tratar principalmente de lo que se conoce en la tradición como el viaje nocturno y la ascensión, tanto del profeta como de otros santos musulmanes. Y entonces también nos centraremos de entrada, haremos una revisión, porque en las tradiciones monoteístas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, incluso en el zoroastrismo, que repasaremos someramente al principio del curso, existe este tipo de experiencia, ¿no? Luego la experiencia del profeta y la experiencia de otros santos musulmanes tiene sus propias características también, pero ya os digo que es una experiencia que recorre todas las tradiciones monoteístas. Por supuesto, nos centraremos sobre todo en el caso del profeta y en la segunda parte del curso nos centraremos en In Arabi, que ya lo dimos en una ocasión anterior, pero de una manera muy, muy resumida, muy somera. Y en esta ocasión nos centraremos en el libro de la Epístola de las Luces, Risala Ujú, al-Anwar, que está traducido al castellano como Viaje al Señor del Poder, ujú, donde aquí en Arabí, en el marco del retiro de la Halwa, va estableciendo de una manera metafórica, pero esto luego distintos autores lo han analizado y en realidad está describiendo una ascensión, un viaje nocturno, el viaje nocturno y la ascensión, y entonces él va marcando, va explicando a lo largo del retiro cada uno de los pasos de este viaje maravilloso y prodigioso que por otro lado lleva más allá tiene diferentes etapas, hay etapas, digamos, que tienen que ver con la forma y hay etapas que están más allá de la forma. Entonces, él va describiendo perfectamente cada una de estas etapas. Ese libro es muy interesante, ¿no? Porque es una epístola, una carta que él le escribe a un discípulo que se iba a justamente entrar en un retiro. Entonces casi es una carta de maestro a discípulo, advirtiéndole, ¿no? De Sí, obstáculos por las sí, etapas que iba a pasar. sí, 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 es una carta que empieza desde el principio, digamos, del camino espiritual, desde el principio del retiro y luego ya concluye con las últimas etapas, las etapas que están más allá de la forma. Y también concluye hablando de los tipos de santidad, o sea, es un Ujú, camino, describe un camino de ida que sería la primera parte del viaje, y un camino de vuelta, que sería la segunda parte del viaje. En Arabia, al igual que otros amigos de Dios musulmanes, insisten mucho en este punto, que es un ujú. viaje de ida y vuelta, porque si Claro, fuera solo un viaje de ida, pues solo aprovecharía, darse, por así decirlo, al sujeto que tiene esa experiencia, pero tiene que estar se caracteriza por ser un viaje de vuelta para ofrecer la enseñanza y la ayuda a los demás seres. Entonces, claro. en este aspecto, Inarabi insiste mucho en la vuelta del viaje. Mashallah. ¿Cuáles son los obstáculos que podemos mencionar del viaje, digamos? Hablan de desvíos, hablan de pruebas, los maestros han advertido de ese tipo de desafíos para el viajero. Bueno, los obstáculos son los obstáculos que atenazan en el camino espiritual que hay.
que pueden asaltar a cualquier persona que se halle en el camino espiritual. Y una cosa muy a tener en cuenta para superar estos obstáculos o para no caer en estos obstáculos es que este tipo de experiencia es una experiencia sobrevenida, por así decirlo. Es algo que responde, digamos, a la voluntad de Alá. No es Ujú. algo que pueda el sujeto decir, ahora tengo esta experiencia, etcétera, ¿no? Es algo que te viene dado. Entonces, hay personas que quizás se dedican toda la vida a la práctica espiritual y no tienen esta experiencia, y hay otras personas que desde el principio, recuerdo por ejemplo el caso de Salah al-Tustari, que es un místico muy célebre dentro de la tradición sufi, que este hombre desde su más tierna infancia tuvo este tipo de experiencia. Mashallah. Entonces, claro, hay que poner las condiciones adecuadas siempre para propiciar, para procurar que este hecho se produzca, si es que uno quiere que se produzca, ¿no? Entonces, pero ya digo, a pesar de que uno lo quiera, está más allá del deseo personal, porque es una experiencia que va más allá de la estructura de sujeto y objeto, de la estructura del ego, y entonces solo se debe a la gracia divina. Mashallah. ¿Hay alguna forma de los maestros nos han indicado de cómo darnos cuenta de si el viaje espiritual es real o es una elucubración mental? Porque a veces la gente tiene Bueno, sí, experiencia, pero tiene también sí, un sí, problema hay psíquico. una forma, sobre todo en sus últimas etapas, en las etapas que están más allá de la forma, cuando uno llega, por así decirlo, cerca de la presencia divina, es que no existe en absoluto la conciencia personal o la conciencia egoica. Uno mientras está en ese viaje no sabe que está en ese viaje. Esto Ajá, lo dice, lo cual no significa que sea un estado inconsciente. O sea, es un estado consciente, pero uno no puede decir yo estoy teniendo o me está ajá. pasando. No lo dice, ¿no? Sino que es al volver cuando uno se da cuenta de todo lo que Mashallah. todo lo que y Naraví dice, aquel que me ve y sabe que me ve, no me ve. Ajá. Esto es una clave muy precisa para definir, para describir de una manera esencial lo que ocurre durante este tipo de experiencia espiritual. Mashallah. ¿Por qué se toma el viaje de ascensión del profeta sallallahu alaihi wasallam como molde del viaje espiritual dentro de nuestra tradición? ¿Por qué ese es el parámetro? Porque es el viaje, digamos, el prototipo, también es un hecho muy importante en la vida del profeta, el momento en el que se produce este viaje y, por ejemplo, durante este viaje él recibe la instrucción de las 5 oraciones diarias a la vuelta de este viaje. Entonces, de alguna manera eso nos indica también que la oración, todos los niveles, en todos sus grados, es el medio idóneo para también para procurar este tipo de experiencia, aunque insisto en ello, es una experiencia que viene dada siempre por la voluntad de Dios. No es algo, uno puede desearlo, pero no es algo que esté en nuestra mano dentro de nuestro deseo egoico Claro, el tratar de conseguirlo. Es que es una experiencia que está totalmente reñida, por así decirlo, con el deseo egoico. claro, Si hay ego, no hay viaje espiritual. claro. No hay viaje espiritual, no hay viaje nocturno y ascensión, porque el viaje nocturno y la ascensión son dos etapas del mismo viaje. El viaje nocturno, según cuenta la tradición, tiene que ver con la disolución de los elementos burdos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y luego que es el viaje, simbólicamente es el desplazamiento desde la Meca a Jerusalén por parte Ujú, del profeta, y la ascensión viene desde Jerusalén ya a los cielos o a la presencia divina. claro.
Mencionabas el tema de la ascensión relacionada con el salat, ¿no? Hay algo muy lindo que es un hadith, ¿no? Que cada salat del profeta sallallahu alaihi wasallam decía que es también una ascensión, ¿no? Y por eso también la simbología que usó después las mil y una noches de la alfombra voladora, ¿no? Que la ha usado muchísimas veces la narrativa y hasta Disney, Sí, ¿no? sí, sí, de hecho yo creo que hay algún hadith o alguna cita de algún autor famoso, de algún sufí célebre, que dice que literalmente que la oración es una ascensión. Ujú. Mashallah. Has mencionado al principio de nuestra charla que hay una similitud de los viajes espirituales dentro de las religiones monoteístas, pero por ejemplo la tradición chamánica también habla de viajes Sí, espirituales, sí, el budismo claro. también habla de nirvana. Lo que quería preguntar es Sí. si hay diferencias claras entre otras tradiciones que no son las monoteístas, ¿no? Con la No, nuestra. sí, hay, por supuesto, hay experiencias, digamos, ultramundanas en todas las tradiciones espirituales, ya sea el budismo, el hinduismo, pero las experiencias que están dentro del marco monoteísta, por así decirlo, todas ellas responden a unas características Claro, muy definidas. Entonces, es un tema a estudiar dentro de otras tradiciones que todavía no está revisado del todo si se produce del mismo modo, pero por lo que yo llevo visto, me parece que es algo que responde a las tradiciones que se produce dentro de las tradiciones monoteístas desde muy antiguo, claro, desde muy antiguo. Entonces, bueno, luego viene el tema de por qué, digamos, se traduce esa experiencia, porque digamos que la experiencia a lo mejor no responde literalmente a lo que luego se nos transmite. claro, Literariamente, por así decirlo. claro, Entonces, el hecho de que se ponga o de que se vierta en unos términos con unos parámetros determinados, parámetros cosmológicos, niveles planetarios, etcétera, pues responde también a unos conocimientos o a una tradición cultural específica. En este caso, que viene de los griegos, los latinos, también la tradición hebrea, y ya te digo, incluso en la tradición persa podemos encontrar este viaje, aunque el testimonio que hay, que es el libro de Arda Viraj, es un que responde de una manera muy concreta a los mismos parámetros que la experiencia del viaje nocturno o la experiencia de la ascensión, que está en otras tradiciones, parece que está muy influenciado por la tradición islámica, porque, mashallah. porque es un libro que aparece alrededor del siglo octavo después de, entonces ahí ya el Islam estaba muy asentado en Persia en ese momento, ¿no? Claro, claro. Entonces los especialistas se plantean esto y parece ser que sí, ¿no? Que esa influencia es cierta. Mayor, así como para nosotros nuestra tradición el mensaje profético se cierra con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también pareciera que hasta los viajes espirituales se han cerrado, ¿no? Uno escucha y lee las experiencias que han tenido místicos hace siglos, pero no así experiencias contemporáneas. Sin embargo, a ti te ha pasado de tener contacto con gente que ha tenido experiencias muy similares a estas, es decir, esto es algo que se actualiza día a día, ¿no? Claro, No es... claro, eso es algo que se actualiza y ya te digo que no depende de nuestra voluntad personal. Ujú, Algo que ocurre debido, pues simplemente, bueno, simplemente no, debido ujú, a la voluntad de Dios, ¿no? Que es el motor que impulsa para que este viaje suceda. Yo creo que, igual que ha ocurrido en el pasado, hay gente que tiene o ha tenido esta experiencia en el presente. Lo que pasa es que no mantienen un silencio prudente. ujú. Y en el pasado también ha existido esto. O sea, ha habido muchos santos que han tenido esta experiencia y no han hablado de ella, ¿no? Claro, claro. Me resonaba también cuando mencionabas esto de que por más esfuerzo que uno haga
por más empeño que uno ponga, esto es un regalo, es un don de Allah, que Allah hable. Me resonaba también con la experiencia de soñar con nuestro profeta, la paz sea con él, ¿no? Que también es un regalo, por más empeño que uno quiera, quiero soñar con él, quiero soñar con él, si no se abre, el sueño no sucede, Claro, ¿no? claro, claro, es prácticamente lo mismo o muy parecido. Y de todos modos, también te diría que no siempre que uno sueña con el profeta es el profeta realmente Ajá, el que aparece en sueños. O sea que ajá, ahí tenemos que tener un modo de discernimiento. O sea, pongo un caso muy extremo. Hace poco, bueno, hace unos años, un señor de estos que estaba en el ISIS, en el grupo terrorista, decía sí, que soñaba con el profeta. ajá. Entonces, yo digo, para mí que el profeta no era el profeta con el que este señor soñaba, ¿no? Porque, claro, además los sueños con el profeta o el profeta que también cuando aparece en este viaje nocturno, porque él es de algún modo el que abre la puerta para ello, Mashallah. tiene unas características muy concretas. Ajá, ¿puedes contar alguna de ellas? Aunque sea una. Sí, bueno, el profeta aparece en algunos casos, según algunos testimonios, aparece como un ser de luz. O sea, aparece, recuerdo, pues, una descripción de una experiencia de este tipo, donde el profeta era un ser de luz, Mashallah, qué lindo. igual que la persona que estaba en el viaje en ese momento era también un ser de luz que no tenía forma humana, pero no tenía unos rasgos definidos. Claro, Él tiene esta cara o esta otra, ¿no? claro. Esto que marca la tradición de que no se representa al profeta con el rostro, etcétera, puede tener una lectura también más profunda. ¿Sabes? Ajá, No simplemente que el profeta no se muestra la cara en las representaciones, sino que en la experiencia espiritual profunda de encuentro con el profeta no aparece como, claro, como un ser humano, como fulanito o menganito, ¿sabes? Sino claro. como es un prototipo de ser humano perfecto, ¿no? Mashallah, mashallah. Igual que en ese momento la persona que accede a esa experiencia, ¿no? Claro. Entonces el profeta en este contexto es el que da el pasaporte, por así Ándela, decirlo, para ándela. la ascensión. Mashallah, qué lindo eso, qué lindo. Él también decía, la pasé con él, que había un burak para cada uno, ¿no? Es decir, esta criatura mágica y fantástica de otro plano, que es la que él cabalgado a esa criatura asciende, que había un burak esperándonos a cada uno de nosotros como una invitación a hacer también ese Sí, viaje. quizá en ese momento lo que se quiere decir con estas palabras, pues que el viaje de cada uno va a ser diferente, porque también, Mm, aunque responde a unas características generales, todo lo que uno ve, e incluso cuando uno contempla la presencia divina, Dios nunca es igual, como nos dicen Arabia en sus enseñanzas, nunca es igual ni siquiera a sí mismo. ándele, O sea que cada vez que uno tiene una experiencia o una metaexperiencia, si se quiere llamar así, de lo divino, esta experiencia es diferente porque Dios no es igual a nada, ni claro, siquiera es igual a sí mismo. No se claro, puede comparar siquiera consigo mismo. claro. Entonces, esto es un hecho bastante interesante e importante dentro de esta vivencia, ¿no? Mashallah. Pensaba, ¿no? ¿Por qué hoy la gente hoy en día se niega a emprender el viaje espiritual? ¿No? Porque antes la No, gente se empeñaba mucho más, se encerraba, no se retiraba, era algo mucho más cotidiano los retiros espirituales que ahora. Ahora claro, no, no, claro. no, se le Yo, cierra un poco la diferencia- puerta a yo, esto, yo ¿no? diferenciaría entre el viaje espiritual, que puede referirse al viaje o al recorrido que uno emprende, por así decirlo, cuando recorre un determinado camino espiritual,
¿sabes? Que te puede llevar a diferentes estados o estaciones, como marca el sufismo, y diferenciaría entre eso y el viaje nocturno y la ascensión, que es una experiencia o una metaexperiencia muy concreta. Ujú. Entonces, ya te digo, o sea, uno no puede desear esto porque cuanto más deseos tengas de ello, menos posibilidades tienes De de que que suceda, claro, siempre uno tiene que abandonarse y abandonar todo deseo, tanto mundano como incluso espiritual, me atrevería a decirte, porque muchas veces el ego también se disfraza con el ropaje de la espiritualidad y eso claro. lo vemos continuamente en nuestros días, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué más que quieres decir? ¿Una invitación, un mensaje a los alumnos? ¿Qué más que quieres agregar a todo esto que hemos charlado, que es vastísimo y que sin embargo, bueno, vas a concentrar en 4 clases a partir de mayo? ¿Qué más puedes decir como conclusión, como invitación para este curso que inicia Bueno, el mes que viene? como invitación, que esta es la experiencia con el descenso del Corán, que se produce el 27, simbólicamente el 27 del Ramadán, aunque sobre esto también Inarabi tiene cosas que decir muy curiosas. Es la experiencia, por un lado tenemos la experiencia del descenso y por otro lado tenemos la experiencia del ascenso. O sea Ujú, que es un poco como la completación de un círculo simbólico o un círculo imaginario en la vida, en la vida del profeta, y que es una experiencia o metaexperiencia, me gusta a mí más llamarlo así, que es interesante de conocer y también es interesante de conocer todos los detalles que nos ofrece Inarabi en este libro de la Epístola de las Luces, el viaje al Señor del Poder, referentes a este viaje, ¿no? Y luego lo interesante también de este libro es que no parece que te esté hablando de esto, y luego hay una serie de claves que te están diciendo, mira, esto es el segundo cielo, esto es el primer cielo, el tercer cielo, la presencia tal. Y, o sea, lo que pasa es que no lo dice así en ese momento, ujú. en ese texto, pero hay estudios, sobre todo Michel Choquigüez, que es un señor bastante importante dentro de los estudios sobre Inarabi, que desvela todas las claves de esta y seguiremos a este señor en nuestro estudio de este texto bastante importante. Y lo que diría la gente, pues nada, que se animen si quieren conocer un poco lo que podríamos llamar lo que es el interior del Islam, porque, Mira, porque esto responde verdaderamente a la experiencia interna del Islam. Y ya te digo que forma parte del ascenso y el descenso que completan el círculo de la transmisión o de la revelación, ¿no? Mayora. Entonces, es importante. Alejandro y Fernando, siempre es un gusto escucharte, siempre es un placer tenerte y contar con vos, y más aún con tus cursos que son siempre esclarecedores, siempre desbordan de información, de bibliografía, y la gente se queda muy contenta y muy satisfecha. Gracias por el desafío, sé que este tema es un tema profundo, puede Es un ser tema críptico para profundo. muchos, y que te hayas animado a hacerlo, te estoy muy agradecido. Y bueno, los esperamos a todos a partir de mayo. Iniciamos este curso del viaje espiritual con Fernando Mora. Los esperamos a hacer 4 sesiones, siempre online y quincenales. Y bueno, como siempre decimos, nos vemos en el aula, inshallah. Salam aleikum a todos, salam aleikum para ti, Fernando, y que estés muy Aleikum bien. salam y muchas gracias por todo y espero que la gente pues se anime, ¿no? Y juntos disfrutaremos de este cursito.